Muy buenas noches. Tengo en mis manos un libro, se llama Tsunami, pero dice, es un tsunami explicado, dice aquí en la tapa, dice, Manual de supervivencia, para opositores, disidentes, apóstatas, sediciosos, fascistas, derechistas, conversos, alarmados y simples ciudadanos. O sea, si usted quiere sobrevivir en Chile, según su autor, hay que leérselo. Fernando Villegas, sociólogo, escritor, columnista, conductor de radio, panelista en programa de televisión, nos acompaña esta noche. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Tomás? Pero ¿cómo hay que estar sobreviviendo en Chile? O sea, ¿es necesario el manual para estar con la boca arriba y no... Bueno, ojalá que sea necesario para que lo compren, en primer lugar. Y en segundo lugar, tú sabes que una portada de un libro tiene que tener algo que llame la atención. Ahora, no es un manual de supervivencia propiamente tal, yo pretendo que sea un libro que sirva en algún grado mayor o menor para entender el por qué un país que iba avanzando con tropezones o con dificultades, pero avanzando hacia cierta parte, de pronto se encuentra en la situación de ahora. Es un fenómeno tan extraño, sobre todo para los que no viven acá y que vienen acá y se abren los ojos de este lado, que dije, esto hay que explicarlo, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando. Y llegué a ese título precisamente porque me di cuenta que lo que está pasando es como un tsunami, una ola que tú no la puedes parar, una ola emocional, una ola política, una ola de eslogan, que tú no la puedes detener y tienes que esperar que se disipe su energía por sí solo y luego recoger lo que quedó en pie. Así veo yo las cosas y creo que ese juicio o esa percepción la están compartiendo en este momento, según la encuesta, entre 2/3, 3/4 y 4/5 de la población. Mínimo 2/3. Hasta hace poco, algunos años, no muchos, se hablaba una expresión en inglés, Chilean Way. Estaban todos orgullosos del Chilean Way. Sí. Y todo esto a propósito de los 33, de los mineros, Chilean Way. ¿Qué pasó? Tampoco tú eres sociólogo. ¿Qué nos pasó? Tú tratas de explicar acá. Bueno, lo que está en el libro, no te lo podría resumir el libro sí, así. Pero Chilean Way, ese era el... Bueno, nosotros hemos sido muy buenos para mentirnos nosotros mismos toda la vida. Yo no he olvidado nunca un libro de memorias que escribió a principios del siglo XIX una inglesa que estuvo en Chile, Mary Graham se llamaba. Sí, sí. Y ella hablaba de cómo aquí trataban los tipos de la clase alta de proyectar una imagen de civilización comprando un piano. Y resulta que el piano estaba instalado en un piso de tierra, digamos, en el living. Hemos siempre tratado de aparentar lo que no somos, que los tigres de Sudamérica, que los ingleses de Sudamérica. Y en un momento dado, en medio de todas estas mentiras que nos contamos esto del Chilean Way, que como digo en alguna parte por ahí, nunca ha habido otro camino que el de siempre. Cambian solamente los artículos que consumimos. En el siglo, cuando escribió Encina su libro de Nuestra Inferioridad Económica, no sé, porque consumían relojes importados, ropa importada, trajes de Francia, mansiones construidas al estilo francés en la Avenida República. Bueno, ahora consumen todos estos chismes electrónicos, consumen cereales, consumen estilos de vida, consumen frases, pero seguimos siendo un país bastante elemental, bastante rudimentario en lo que trata, en las cosas importantes de una nación. O sea, en refinamiento cultural, en capacidad para producir, en capacidad para trabajar bien, seguimos siendo un país bastante espelotado y que hemos sido favorecidos por la naturaleza. De repente fue el salitre, después el cobre, luego siguió el cobre, sigue el cobre, ahora ya no tanto, después apareció el salmón, que los árboles, que la madera, que la celulosa, que el atún, que esto, que lo demás allá. Pero básicamente es el mismo país que conoció Encina, más rico, cierto, pero el mismo país en lo esencial. Oye, leo acá, entonces, algunos capítulos, ¿no? Intolerancia, son todos conceptos. Intolerancia, violencia, incomodidad, incompetencia, impunidad, derrumbe, impaciencia, para terminar en el tsunami. Son todas palabras muy fuertes para definir un país, para explicar un país. Son palabras fuertes, sin duda, pero lo que está pasando es fuerte, Tomás. O sea, yo hubiera preferido no escribir este libro. Hubiera preferido que el país estuviera andando, cascando más o menos como marchaban los 90, y yo hubiera tenido que escribir otro libro o ninguno. Pero
Uno ve intolerancia, es un hecho. La intolerancia crece, la intolerancia uno lo nota en forma ya delirante, casi al borde, digamos, de un caso psiquiátrico en las redes, en las llamadas redes sociales, que son redes psicopáticas muchas veces. La impunidad, ¿para qué damos detalle de lo que pasa con la impunidad en nuestro país? El derrumbe, ahí me refiero al derrumbe de las ideas, de los valores y del prestigio de las derechas tradicionales que desaparecieron del mapa, desaparecieron del Congreso, se derrumbaron sus instituciones principales en prestigio en un buen grado, como en la Iglesia, están ahí son como restos de un naufragio, ¿sí? Tratando de armar unos grupitos, unas cositas que ni eso les funciona. Son dimensiones, como lo pongo ahí, que se observan todos los días. ¿Qué otras nombraste? Violencia. Bueno, la violencia se está viendo en el caso de la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que es eso sino violencia? Y la violencia, como lo explico en el libro, no es meramente que te peguen un palo en la cabeza. Violencia es romper el orden natural de las relaciones humanas. Si yo te insultara acá, o echara la mesa abajo, te tirara el vaso Coca-Cola en la camisa, aunque no te hiciera un daño físico, sería un acto violento. Diría que violento fue eso. Bueno, tenemos mucha violencia gestual, verbal, también física, en el nivel previo a la violencia brutal final, cuando ya todos se agarran, como en esas películas del oeste, en que se agarran todo a puñete. Bueno, no hemos llegado a eso, Dios gracias. Y las demás dimensiones también son fenómenos que uno los observa, Tomás, no son invenciones, no es un capricho mío. Se habla de intolerancia, y yo recuerdo en otras épocas que cuando alguien no estaba de acuerdo, lo acusaban inmediatamente de burgués. Después era un pequeño burgués, ya era un burgués pero más chico. Sí. Fascista. Algunos, claro, de la izquierda que no estaban, lo acusaban de socialdemócrata. Tú eres medio... Ahora es traidor. Ahora es fascista, ¿no? Y fascista. Bueno, tú ves que ahora mismo están acusando al traidor. ¿Quién es el último traidor de turno en este momento? Fue Burgos, traidor, se habla desde lealtad. A mí me llama la atención y es curioso ese lenguaje porque se supone que las personas que están en este sector de la política chilena creen o creían en algún grado mayor o menor en el socialismo científico, en la ciencia, y resulta que todo ese lenguaje es religioso, o sea, los apóstatas, los herejes, los renegados. Acuérdate del renegado Kautsky, el famoso libro de Lenin. El renegado Kautsky no era una persona con otra idea, era un renegado. Eso es un lenguaje religioso, el lenguaje de los salvados y de los condenados, de los que merecen el cielo y los que merecen el infierno. Y a cada rato yo escucho gente de gobierno tildando a los que tienen duda dentro de su coalición de desleales, de traidores, o lo insinúan claramente. Eso tampoco lo inventé yo. Oye, hablemos de la derecha. ¿Qué dice acá? Las derechas tienen propiedad, estatus, cuentas corrientes para defender o qué defender, pero no muchas ideas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que es la derecha? Y aquí la tesis es: la derecha defiende la propiedad. Bueno, no es una expresión exacta, pero todos entendemos a qué me refiero. Se refiere a las clases sociales que tienen propiedad de los medios de producción, que tienen recursos monetarios, que tienen influencia en el aparato productivo, en el aparato cultural. Bueno, eso lo han perdido en gran parte. Esas son las derechas y que normalmente son defendidas por los llamados partidos de derecha. Podríamos ser quizás más exacto, pero yo creo que todo el mundo entiende a qué se refiere uno cuando habla de derecha. Y esa derecha está en ruinas en Chile, notoriamente. En ruinas. En ruinas. Se derrumbó políticamente, o sea, no tiene presencia ahí, ni en la moneda ni en ninguna parte. Mira tú, los programas políticos tienen que ver con lo que hace la nueva mayoría, lo que hace el gobierno, no lo que hace la derecha, porque no hacen nada, no tienen nada que hacer, no tienen capacidad para armar ningún cuento, no han logrado articular nada claro, perfilado, sino que es una sumatoria de pequeños grupetes que tratan de armar algo y que ya en el primer día se entran en discusión, perdieron su prestigio, los negocios son vistos como sospechosos, cualquier actividad comercial ahora parece sospechosa y ahí se la mira con sospecha, que hay algo de lucro y que qué pasa, que por qué ganó tanta plata, que cómo es la cuestión. Entonces, claramente esa derecha que alguna vez era la dueña del país, que tenía por presencia peso político, cultural, económico, que todavía lo tiene, es lo que les queda, esa derecha es terminal, y eso se ve en todos los procesos revolucionarios, como creo que en que la clase, la casta, la élite que ha estado por
decenios y a veces por siglos dominando, es desplazada y aparece una nueva élite, una contraélite, la llaman a veces, que se convierte, por así decirlo, en la nueva derecha. ¿Qué pasó en Rusia, no es cierto? Fue desplazada el zar, la nobleza, toda esa gente, y apareció una nueva clase alta, una nueva élite que era la nomenclatura, era el nombre que le daban. Los altos dirigentes del Partido Comunista, los que dirigían las fábricas, los altos oficiales del Ejército Rojo, esa era la nueva élite. Oye, la cacareada popularidad de la UDI en sectores modestos fue una ilusión. Y aquí se dice que la UDI no fue más moderna por ser más eficiente ni más popular por tener más votos. O sea, se desenmascara una UDI como una UDI prácticamente una ilusión, un partido que es lo mismo de siempre, con alguna... Bueno, tenían algunas gracias desde el punto de vista organizacional, eran más sólidos que otros partidos, que Renovación Nacional, que nunca ha sido un partido, que ha sido más bien una montonera. Pero la idea de la UDI popular siempre fue un volador de luces, no porque lo hayan hecho mal o por un tema de... Es porque las derechas, las ideas de derecha, como explico ahí, todo es el discurso, la meritocracia, no es el discurso que hace sintonía con la mayor parte de la gente. La gente quiere escuchar otras cosas, quiere escuchar que se les reparta, quiere escuchar que va a caer manada del cielo, quiere escuchar que de la noche a la mañana sus pensiones de malas se van a convertir en buenas, quiere escuchar además que va a haber algún tipo de sanción, algún tipo de justicia se le llama, contra los malos de la película que han estado jodiéndolos toda la vida. Ese es el discurso que escucha la mayor parte de la gente. No van a escuchar el discurso de la meritocracia, el discurso de los emprendedores o el discurso de esto o lo demás allá, cuando muchas veces ni siquiera tienen la chance de ser ni emprendedores ni nada, porque están en una situación que se los impide, o están formados de una manera tal que se los impide su propia personalidad, su propia situación vital, existencial. Entonces, yo creo que la UDI tenía gente en las poblaciones, pero era una minoría muy pequeña, que podríamos incluso definirle qué clase de personas eran normalmente, eran los que les iba mejor en esos sectores y que tenían ciertas ambiciones de ascenso social. Yo creo que por ahí pudo haber llegado la UDI a conquistar a algunas personas, pero la enorme mayoría de las poblaciones, la gente de los estratos más bajos, digamos, yo creo que jamás en la vida estuvieron en sintonía con la UDI ni la van a estar tampoco. Vamos a hacer un alto, te voy a hacer 2 preguntas pendientes, vamos a dejarlas ahí. Piñera. El personaje Piñera. Y lo segundo, los empresarios. Hoy día muy denostados, pero muy vinculados a la UDI. ¿Qué va a ser de los empresarios? Volvemos en un instante. Conversamos con Fernando Villegas sobre su último libro, Tsunami. Y 2 preguntas quedaron pendientes. Piñera. Piñera, que en la última encuesta CEP es el mejor, bajo, pero el mejor situado en la próxima presidencial. Y los empresarios chilenos. Porque los empresarios han tenido una influencia política enorme en los últimos años. ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el futuro de los empresarios chilenos? 2 preguntas en una. Bueno, la primera no sé cuál es la pregunta realmente, tú me dices Piñera, pero ¿qué quieres que te...? El personaje Piñera, ¿por qué Piñera, que no salió bien, que no logró pasar el gobierno a una persona de su sector, sin embargo ahora está expectante? Puede ser, la gente no le cree mucho, la gente no lo encuentra simpático y sin embargo podría ser el próximo, en una de esas, presidente de la República. Vaya a saber uno. Supongo que cuando la gente siente que las cosas están muy mal, empieza a desechar los temas de simpatía y lo cuán amorosa sea la gente o no, y empieza a ver quién podría reconstruir las cosas, y supongo que Piñera tiene algún prestigio, que yo creo merecido, de que sabe gestionar. No sabe ser política, pero sabe gestionar. Todo el mundo, yo creo, he escuchado a muchas personas que preguntan, ¿qué hubiera pasado si en vez de Piñera hubiera sido la nueva mayoría la que hubiera estado a cargo de reconstruir el país después del terremoto? Todavía estaríamos con comisiones y con delegados presidenciales y no se habría reconstruido nada, eso piensa mucha gente. Entonces, cuando hay situaciones más o menos difíciles o críticas, empieza simplemente la gente, por una cuestión de instinto de supervivencia, a elegir ahí por primera vez a alguien que le da confianza, que sabe hacer las cosas. Después veremos si es simpático, si es buena onda, eso. Y en cuanto a los empresarios, yo creo que hay muy pocos empresarios en Chile, creo que la palabra está muy mal puesta, ahora se las andan todos hablando que son emprendedores, pero yo no veo en qué es lo que emprenden. Creo que el empresario promedio chileno, y digo más que promedio, el empresario más abundante y por mucho, es un rentista. Me gusta poner siempre el ejemplo del señor Quintala, no sé cómo lo hacen, pero obtienen la concesión de una bomba de benzina.
no ha inventado la benzina, no produce la benzina, no inventó los autos, no ha hecho nada. Lo único que hace es sacar un porcentaje, que no sé cuánto será, del litro de benzina y le paga lo menos posible además a los que trabajan con él. Ese es todo su emprendimiento. Y luego pasa sentado en su oficina. Entonces, el empresario chileno no toma riesgo. No hace mucho un emprendedor israelita estuvo en Chile con la idea de generar proyectos y cosas, y a los 6 meses se fue totalmente decepcionado. Dijo, aquí los tipos quieren tener renta pasado mañana de alguna nueva idea, de algún producto que le está presentando a alguien, un cabro de alguna universidad. No hay ningún interés en arriesgar. Son rentistas, como la vieja que tiene 5 departamentos y todos los meses pasa a cobrar el arriendo. Ese es todo su emprendimiento. Acá tenemos muy pocos emprendedores. ¿Piñera es un empresario? Por lo menos es un empresario del mundo de las finanzas. Yo no sé qué es lo que habrá inventado, desarrollado en términos de productos y de servicios nuevos. ¿Luxic es un empresario? No lo conozco. ¿Mate es un empresario? Mate, yo supongo que él sí. Creo que es un empresario. ¿Sayé es un empresario? Yo creo que sí. Pero estás nombrando 2, 3, 4, 5 nombres, ¿y el resto qué? ¿Dónde está la masa crítica, Tomás? Sin masa crítica, mira lo que pasa con el deporte. Tenemos un Tomás González, ¿cuántos más? Tenemos una niña que corre y que salió sexta en no sé qué cosa, ¿cuántas más? Si no tienes una masa crítica de deportistas, no vas a tener deportistas de élite. Si no tienes una masa crítica de empresarios, sino que me nombras 2, 3, 4, 5, tienes un empresariado que no emprende nada. No emprende nada. Son simplemente rentistas. Y a veces, además, son abusadores. Tú das una explicación acá de Piñera como una persona un poco utilitarista, ¿no? La sensación es que Piñera te oye por el mínimo absoluto de tiempo necesario para sacar provecho de ti, para asimilar la información que puedas dar. La acabada dicha mercancía informativa ya pierde interés y comienza a mirar a su alrededor como si tú ya no existieras. Así es. Un utilitarista en las relaciones. O sea, él está, a mí me da la sensación, yo no soy psiquiatra, no conozco tanto a Piñera, pero me da la impresión que es del tipo de personas que están obsesionados con optimizarlo todo. Por eso que de repente anda por ahorrando por una luca, no por la luca, sino que porque le produciría un choque personal hacer una cosa que cuesta más cuando pudiera costar menos, por un tema de optimizar, como esa gente que afila el lápiz y no termina nunca de afilarlo hasta que se les quiebra la mina. Bueno, él en las relaciones personales tiene un poco de eso, y una vez que tú lo informaste, una vez que le diste lo que él quería saber, o no le diste nada, tú dejas de tener interés ya. O sea, significa que ya desapareciste como un factor de interés, ya no eres persona de interés, ya entregaste tu información, vamos a otra cosa para optimizar. Optimicemos el tiempo que estoy aquí, en esta reunión social, por ejemplo, porque voy a seguir conversando contigo si ya me informaste de todo, cuando aquí hay otro señor que a lo mejor me va a informar otra cosa. Así que vamos cambiando, vamos cascando para allá, y uno lo ve en las pocas veces que he estado con él en reuniones sociales, tiene un poco eso, él quiere optimizarlo todo, optimizar los negocios, optimizar las relaciones con las personas, optimizar. Es una cosa que viene a su vez de su afán competitivo, que todos conocemos en él, y lo primero para competir es optimizar lo que tú tienes. ¿Cómo hacen los que compiten en la Olimpia? Primero tú tienes que optimizar lo que tú puedes hacer, a ver si con eso ganas. Si no optimizas, probablemente no vas a ganar. En este libro hay una explicación casi dialéctica de lo que sucede en nuestro país. Es decir, de personas relativamente contentas en la década del 90 a el malestar, que hoy día se ve, tú hablas de la malaise francesa, el malestar. Y claro, la desigualdad, algunos dirán, la furia que esto produce, quiénes son los furiosos, etcétera. Pero es mecanicista, prácticamente dialéctico. Pasamos de este estado al malestar, vendrá la crisis, de nuevo cierto bienestar, etcétera. Así funciona la cosa. Y por lo tanto no hay vuelta. Después de esto, no hay vuelta. Si tú lees la historia universal es siempre lo mismo. O sea, tiene que ver quizás con raíces existenciales, cómo estamos hechos los seres humanos, pero una vez que se nos ha pasado el entusiasmo por lo que estamos aspirando a obtener, y en el proceso en que lo vamos a obtener, estamos también entusiasmados, finalmente lo obtenemos, y el asunto se desvanece como un espejismo, y volvemos a caer en esa vieja maldición humana que es el tedio, la lata, la inquietud, te das vuelta, buscas otra cosa, y si no hay otra cosa, empiezas a querer patear el tablero. Eso pasa en toda la historia, y siempre pasa lo que está pasando en Chile después de un periodo de crecimiento y de expansión,
cuando un día la gente despierta y se da cuenta que todo aquello que querían y que aspiraban era una fantasía, era un espejismo, y siguen siendo los mismos, carcomidos por el tedio, carcomidos por los muchos fracasos que todos tenemos en nuestra vida, carcomidos por el disgusto en la vida, diría yo casi. ¿Y cómo lo expresa eso? Bueno, buscas un blanco. Entonces, el blanco es que a lo mejor te falta algo más por conseguir, que si lo consigues tampoco te va a satisfacer, pero tú todavía no lo sabes. Está ahí, lejos de tu alcance, hay un desgraciado que lo tiene y tú no, entonces tu malestar se convierte en inquina contra esa persona. O se convierte en supuestamente eso que llaman idealismo, luchar por la igualdad, la equidad, la justicia. Pero no podemos estar en paz con nosotros mismos, no podemos. Entonces, los periodos de satisfacción duran lo que duran. El periodo en que te dicen, es como la gente que va a salir de vacaciones. Qué rico, vienen las vacaciones, vienen unos días, tú estás entusiasmado, haces planes. Llegan los días de las vacaciones y te lateas como una ostra igual y vuelves enfurecido, con la sensación que de algún modo fuiste estafado por la vida. Que en las vacaciones no eran tan fantásticas, que lo único que hiciste fue gastar plata, que los cabros no te dejaban vivir en el auto y vuelven todos enfurecidos en cuestión de ver esos reportajes repetitivo de la televisión, la vuelta a las vacaciones, y vienen todos enfurecidos, rojos, quemados, pensando en lo que se endeudaron. O sea, cayeron en un espejismo. Entonces, las sociedades humanas caen permanentemente en este ciclo repetitivo que efectivamente, Tomás, tienes razón, es muy mecánico. No podemos escapar nunca de esta rueda. Por lo tanto, da lo mismo el próximo gobierno, porque este es un problema de emociones. No, alguien tiene que crearnos una nueva ilusión, si al final de cuentas es eso, y eso es lo que le da... Eso es lo que sí, eso es lo que le da vida a los nuevos regímenes, a los nuevos... ¿Qué fue lo que hizo la señora Bachelet sino dar ilusiones, pues? Es exactamente eso. Llega ella con su sonrisa resplandeciente y genera estas ilusiones de un Chile que no se sabía exactamente qué iba a hacer, pero sonaba muy bien. Igualitario, acogedor, amorosiento, y además todas estas otras cosas igual se van a mantener, pero además todo esto. Y vendió ese sueño. Y cuando este sueño se convirtió en lo que se convirtió, que es un mal sueño aparentemente, va a venir a vendernos otro fulano, otro sueño, y se lo vamos a comprar porque lo necesitamos. Necesitamos que nos vendan mentiras, y nosotros queremos comprarlas porque si no, ¿qué hacemos? ¿Tú votas? Sí. O sea, ¿te ilusiona? Por supuesto, yo lo único que quiero es que me ilusionen y me cuenten un cuento y me engañen, porque con eso tú vas cascando y van pasando los años y te vas viviendo, pues uno vive de eso. Vivir sin ninguna esperanza, sin ninguna ilusión de que viene el paraíso, o que viene el hombre nuevo, o que viene un Chile justo, o que viene no sé qué cosa maravillosa, o que viene la calidad con gratuidad. Si no tienes eso, te topas contra ti mismo en el espejo donde estás tú sin nada. Y eso es angustioso. Salvo que seas Leonardo da Vinci, que te dedicas a inventar, eres un supergenio, o eres Wolfgang Amadeus Mozart. Pero si no eres ninguna de estas dos cosas, necesitas que te vengan a vender un cuento. ¿Qué encuentras de bueno en Chile? Esa es una pregunta terrible. Casi solo cosas malas. Es que, bueno, yo creo que tiene un maravilloso paisaje este país. Sí, no, pero fuera del paisaje. Fuera del paisaje, la verdad es que no tenemos muchas gracias como nación. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la realidad. No tenemos muchas gracias. ¿Qué le aconsejaría a tus hijos? ¿Que se vayan de Chile? No, me hago muchas ilusiones de que en otras partes sea mucho mejor, Tomás. Los que salen la gente que sale fuera del país, de turismo, vuelve siempre maravillados y emocionados, pero porque estaban turisteando, estaban en una onda de pasarla bien, los trataron bien, estaban gastando. Pero vivir en otro país, los que han vivido saben perfectamente que al final se topan con variantes de más o menos de lo mismo que es la naturaleza humana. Se topan con los envidiosos, con los egoístas, con las frustraciones, se topan con todo lo que es el stock de la vida humana, igual con variantes. Por supuesto que hay lugares mucho peores que otros, sin duda. Pero sacando los extremos, yo te aseguro que en Suiza, donde nadie le tiene ni un problema, se deben aburrir como ostras y deben estar esperando que las 12 para ver el reloj cucú, que es la única cosa excitante cuando salen los pajaritos los relojes, porque estamos todos atrapados en la misma, llámalo mecánica, de la naturaleza humana. Y bueno, si no, no se entendería cómo en un momento dado llegan personas, como llegó la señora Bachelet con su cohorte y su corte de revolucionario, y nos vendieron esta pomada en circunstancias que no la necesitábamos en absoluto. Pero era algo nuevo. ¿Quién discute, Tomás, contra las novedades? ¿Quién discute contra ya llegó la novedad, lo nuevo? Eso tiene una capacidad de venta fantástica. Gracias, Fernando.
Gracias por Gracias a acompañarnos. ti, Tomás. Chao. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. Cuidado que...